Este proyecto en que hemos estado trabajando a lo largo de ya casi un año nos ha permitido a todo el equipo de personas que estamos ahí laborando en el mismo, en el CLAE, empezar a hacernos una serie de preguntas fundamentales, que son preguntas que están también en la mente de muchos de los uruguayos que viven en este país y que están preocupados con algunas de las cosas que pasan y que están contentos con muchas de las cosas que también se dan en el país. Cuando comenzamos con el proyecto, nosotros la primera tarea a la que nos dimos fue tratar de hacer una especie de arqueología, de trabajo arqueológico sobre el concepto, la noción de cohesión social y empezar a mirar en la literatura de todas partes dónde se había usado, cómo se había usado este concepto y tratar de entender lo que se quería. Ahí encontramos llegamos a una serie de conclusiones, ¿verdad?, preliminares, hicimos una serie de observaciones de cómo se ha venido manejando el concepto que queremos compartir con ustedes hoy. En particular, estuvimos mirando con mucho detenimiento la evolución del uso de este concepto en Europa y en los incipientes debates que se dan sobre cohesión social en América Latina, particularmente a partir del 2007, ¿no? A mediados de la década del 2000 donde empiezan a salir los primeros trabajos, en gran medida impulsados por la CEPAL e impulsados por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. De ahí nos fuimos moviendo a tratar de mirar, bueno, pensar en el Uruguay, qué elementos históricamente parecen que han incidido, podríamos identificar que han incidido en esto que se llama cohesión social desde las perspectivas que vamos a ver hoy, y cómo se está investigando el tema en Uruguay. Entonces, lo primero que nos salta a la vista es que estamos frente a un concepto que ha ido ganando adeptos en el debate. Cuando uno mira, en el 2007 había 2 o 3 cositas, en el 2008 ya aparecen muchos consultores y muchos estudios encomendados por organismos internacionales sobre el concepto, en el 2009 hay más, en el 2010 hay más. Es decir, uno observa de esa revisión de la literatura que el concepto se va poniendo de moda. Después veremos a ver qué es lo que pasa y por qué, si es por su propia utilidad o si es porque hay recursos para investigar sobre eso, para escribir sobre eso, porque se convocan reuniones que invitan a esa reflexión, pero eso en sí misma fue objeto de investigación. Una de las primeras cosas que observamos en esa revisión de la literatura muy amplia es que hay un uso generalmente muy laxo, muy poco preciso y ambiguo, digamos escurridizo del concepto. Da para todo y a lo mejor quiere decir o podría querer decir todo y ser un concepto síntesis, o podríamos estar frente a una situación de vacuidad, de imprecisión que te lleve a una vacuidad. Y eso en las ciencias sociales hay que tener mucho cuidado con eso, porque lamentablemente en la evolución de las ciencias sociales hay una serie de conceptos que se fueron poniendo de moda y en la medida en que su uso se popularizó, se generalizó, fueron perdiendo contenido, ¿verdad? Y sería una lástima que podríamos estar cayendo en esa situación. Encontramos también que efectivamente ponerse de moda, cuando uno va a mirar en qué marco, en qué contexto se ha estado utilizando el concepto, encontramos que generalmente viene asociado a la existencia de recursos financieros de la cooperación internacional. Es decir, ya hay numerosos organismos de la cooperación internacional que han adoptado el concepto de cohesión social y, bueno, si no hablas de cohesión social, le haces un refrito a cualquier estudio que tengas anterior, lo rebautizas con cohesión social, y entramos en el debate. Cosa que desde mi propia perspectiva me parece poco serio, poco riguroso y que tenemos que hacer, ¿verdad? Si usamos un concepto, no podemos entrar en esa banalización que a veces se encuentra. Encuentro también que hay rechazo al concepto en algunos sectores por considerarlo eurocentrista, es decir, emergido en Europa y siendo, ¿verdad?, adhiriendo
a las revisiones de lo que ha sido el impacto de Europa en la evolución de las ciencias sociales y de lo que muy bien Edgardo Lander, que es un maestro de estas cosas, sociólogo venezolano, erudito, ha dicho, la colonialidad del saber. Las ciencias sociales latinoamericanas han estado impregnadas de una colonialidad de los saberes que ha venido a través de la adopción acrítica de muchos conceptos que se usan en las ciencias sociales. Así que con una lucecita de alerta nos acercamos al estudio de este concepto y a ver su potencial. Y encontramos que podría tener un potencial muy interesante si el concepto se asocia a la evolución del pensamiento crítico latinoamericano, que siempre ha buscado generar sociedades verdaderamente incluyentes. Y en el trabajo, que es un trabajo largo y que por eso no voy a leer, está, todos lo deben haber recibido, han tenido la oportunidad de mirarlo, si no lo han recibido se los podemos enviar, y va a estar en la plataforma del seminario, en el portal de internet del seminario están todos los trabajos, estarán mañana mismo. Hay una larguísima tradición en América Latina del pensamiento crítico que es muy antigua, donde plantea cuestiones fundamentales, ¿verdad?, de cómo se va a dilucidar esa tensión que siempre ha existido en todas las sociedades, la tensión de la desigualdad, equidad, ¿no? Y trabajos muy pioneros como los de José Pedro Varela en este país, trabajos como los peruanos, ¿verdad?, toda la tradición de José Carlos Mariátegui, Víctor Haya de la Torre, Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, Pablo González Casanova en México, Ruy Mauro Marini, Florestán Fernández, Agustín Cuevas, René Zabaleta, vienen de una tradición de analizar esta tensión permanente que han tenido a lo largo de la historia de América Latina, esa relación igualdad-desigualdad, ¿no? Y cómo se resuelve. Entonces, podría tener un potencial interesante este concepto si asociamos el mismo y lo resignificamos desde una lectura de ese pensamiento crítico latinoamericano. En ese sentido, bueno, me parece que es importante que tengamos eso como presente, ¿no? Que puede ser elástico o podría ser polisémico, como hay tantas palabras que son polisémicas que tienen diferentes sentidos. Lo importante es que sepamos conocer precisamente con mayor precisión el sentido. ¿Por qué? Porque si no tenemos el riesgo de dilución de significado. ¿Ustedes recuerdan cuando comenzó el debate en el mundo entero sobre desarrollo sostenible, ¿verdad? En el año 92 se hizo la cumbre de Río de Janeiro, se adopta un concepto que ya venía surgiendo en la literatura como algo que podía ser la nueva quimera del mundo entero de trabajar hacia un desarrollo sostenible. Hoy el concepto de desarrollo sostenible quiere decir todo y no quiere decir nada. Lo usa desde la Toyota para hacer sus programas de sus anuncios verdes, hasta cualquier empresa, todo el mundo habla de desarrollo sostenible, y cuando usted examina internamente algunas de las prácticas y de las propuestas que pasan disfrazadas de desarrollo sostenible, de desarrollo tienen muy poco y de sostenible tienen menos. Entonces, advertido de que nosotros tenemos la tendencia, ¿verdad?, sobre todo cuando el ámbito de cooperación internacional toma un concepto y lo pone por ahí y lo asocia a dinero que está disponible para hacer investigación, para escribir cosas, hay peligro de dilución de significado. Entonces, responsablemente tenemos que tener eso presente, de que miremos el concepto sabiendo que estamos en ese contexto. El concepto, ¿verdad?, desde una lectura latinoamericana, como el trabajo que ha hecho la CEPAL o que han hecho Eugenio Tironi, que se hizo en el documento que se presentó en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado, tiene algunas cosas que son muy interesantes y muy valiosas, muy valiosas. Primero, necesariamente incorpora una visión dinámica histórica.
Es decir, la cohesión social es una construcción, es un constructo social, ¿verdad? Podríamos hacer la asociación, por ejemplo, con el concepto de género. Hoy no hay nadie que dude que el concepto de género está referido a la dinámica de unas formas de relación que se fueron perfilando con la evolución de la humanidad y que es una construcción social dinámica e histórica. Entonces creo que eso es un elemento potencialmente muy valioso del concepto de cohesión social. Tal vez más valioso, y aquí me arriesgo, soy osada y ustedes lo saben, tal vez me arriesgo a decir que quizás más interesante para el análisis que el concepto de integración, que supone un poco de una camisa de fuerza. Entonces, ahí, ¿verdad? Yo creo que el gran desafío que tenemos es dotar de contenido a ese concepto. El concepto no se inscribe en tautologías, es decir, no se inscribe en aquellas visiones como fue, por ejemplo, la teoría de la modernización, que tan popular se puso en toda América Latina en los años 60, principios de los 70, de que todas las sociedades tenían que caminar por un mismo sendero, ¿no? No tiene esa noción tautológica. Permite incorporar, al concebirlo como una construcción social, rechaza la noción de modelo único. Y eso para mí es algo bien valioso, porque lo menos que queremos o lo menos que podemos pretender es que todas las sociedades vayan conformándose por un sendero único. Tenemos que tener unos principios, unos valores fundamentales sostenidos en una visión de equidad y de relaciones humanas, pero cada sociedad tiene que ser libre de elegir a través de sus políticas construir la sociedad que se quiere. Por eso rechazamos las políticas neoliberales con tanta vehemencia en los 90, porque las políticas neoliberales intentaron darnos una receta de si usted hace A y hace B y hace C y hace D, va a tener como resultado, pretendían que fuera A, pero el resultado fue F. En nuestro argot pretendían que sumara 10 y el resultado fue 1, ¿verdad? Entonces, el rechazo a esa visión o a esa idea de la tautología, del camino único, del sendero único, yo creo que este concepto de cohesión social nos permitiría trabajar en una forma interesante algunas nuevas visiones, algunos nuevos contenidos que otros conceptos no nos dan.